Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Bendito Rey, Señor. Gracias, Señor. No nos cansaremos de decirte, Señor, gracias, porque nos recogiste, Señor, del muladar, Señor, nos recogiste de lo vil y de lo menospreciado, Señor, para manifestar tu gloria, Señor, en nosotros, Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, hiciste una nueva creación, Señor. Somos una nueva creación, Rey Santo, Señor. Bien lo dijiste, Señor, que la serpiente comería del polvo de la tierra, Señor, pero esa es la antigua creación hecha del barro. Señor, has hecho una nueva creación en Cristo Jesús, Señor. Y esa somos nosotros, la iglesia que fue comprada con precio de sangre, todo aquel que nació de nuevo, Señor. Todo aquel en el cual el Espíritu de Cristo está en él y fue sellado con el Espíritu Santo. Es una nueva creación. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, somos una nueva creación, no somos polvo de la tierra, Señor. La serpiente, Señor, Satanás, Señor, el dragón, Señor, el diablo, Señor, ese se alimenta del polvo de la tierra, Señor, y lo tiene bajo servidumbre, pero, Señor, tú nos rescataste, Señor. Tú nos rescataste, Señor, y nos hiciste una nueva creación, Señor, para que manifestemos tu gloria y tu poder, para que manifestemos la imagen y la semejanza de Cristo Jesús en nuestras vidas, Rey. Señor, haznos entendido, Rey. Haznos entendido de esa manifestación gloriosa, Rey, de lo que somos en Cristo Jesús. Haznos entendido, Rey, porque tú dijiste, Señor, que el que nace de nuevo, Señor, el que nace de nuevo puede ver el reino. Pero aún tú le decías a Nicodemo, Señor, que era necesario nacer del agua, Señor, y nacer del Espíritu, Señor, para poder entrar al reino, Señor. Señor, tú quieres, Señor, que tus hijos, Señor, maduren, que tus hijos, Señor, crezcan, Señor, que tus hijos, Señor, bendito Dios, tengan esa guianza del Espíritu, porque tú mismo lo dices, Señor, que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, Señor, hijos maduros, Rey. Señor, aquí estamos, Rey, en ese llamamiento santo que nos has hecho, Rey. Nos has hecho un llamamiento santo, Rey, al cual debemos de acudir, Señor, al cual, Señor, debemos de ser pronto de caminar, Señor, bendito Rey, en ese llamamiento santo que nos has hecho, Rey. Oh, Rey Santo, Señor, grande eres tú, Señor, poderoso, misericordioso, clemente y compasivo, Señor. Porque tú, Rey Santo, Señor, todo aquello que nos hizo el maligno, Rey, todo aquello, Señor, en lo cual nos quería destruir, Señor, bendito Rey,
que no se manifestara, Señor, tu imagen ni tu semejanza, Señor. Todo eso lo restauras, Señor. Todo, Señor, todo lo restauras, Señor. Oh, Rey, gracias, Señor. Porque todo aquello, Señor, lo restituyes, Señor. Lo restauras, lo sanas, Señor. Oh, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro sanador. Gracias, Rey. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Porque tú eres nuestro consolador. Tú, Santo Espíritu Santo, Señor, eres nuestro Maestro. Eres el que nos renueva, el que nos lleva de gloria en gloria. Oh, Señor, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos santificas. Porque tú eres nuestro guiador, nuestro enseñador. Tú nos recuerdas todas las cosas. Tú eres nuestro sustentador. Tú, el dador de los dones, el que nos mantiene la fe, el que nos ayuda en la obediencia, el que nos mantiene, Señor, en la esperanza, en la alabanza, en el gozo, en el amor. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro intercesor, tú eres nuestro defensor, nuestro protector y el que nos ayuda a producir el fruto tuyo del Espíritu Santo. Hermoso eres, Señor. Porque así como dice tu palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Que las podamos apercibir, Señor. Que las podamos percibir, que las podamos entender. Todas aquellas cosas que están sucediendo en nuestras vidas, Rey. Pero que son para nuestro bienestar. Aquello que nos está sucediendo, Señor. Que lo entendamos, Señor. Que podamos renovar nuestra mente, Señor, y podamos entender tu voluntad, Señor. Bendito Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Bendecimos a nuestros hermanos. Bendecimos a los oyentes. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendecimos. Sean bendecidas sus vidas. Y que el Señor sea dándoles entendimiento del caminar en Cristo. Que el Señor sea abriéndoles el panorama de qué es caminar en Cristo, caminar en una vida en Cristo Jesús. Gracias, Rey Santo, Señor. La palabra de Dios en Juan 9:23 nos dice que el Señor les decía a muchas personas, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará.
Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos pides que nos neguemos a nosotros mismos. Y mi hermano, el negarse a sí mismo es perder nuestras vidas. Como lo dice en el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Y el negarnos a nosotros mismos tiene que ver con aquello que nos maneja a nosotros, aquellos deseos incontrolables, aquello que está en el mundo y que se apodera de nosotros, como dice el Señor, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y tienes que mirar en dónde está tu corazón. Tienes que observar, tienes que analizar en dónde está tu corazón. Si tu corazón está en tus hijos, si tu corazón está en tu esposo, porque hay mucha gente que uno la oye decir: no sé qué haría sin mi esposo, no sé qué haría sin mi esposa, no sé qué haría sin mi mamá, si mi mamá se muriera, se me acaba la vida. Así lo dicen. Entonces, el Señor nos dice a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras versiones dice que el que ama más a padre, madre, hijos, esposo, hermanos, no es digno de mí. Y entonces dice que tienes que amar primero a Dios y después a ellos. Porque el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros somos los terceros, pero muchas veces queremos ser los primeros, los protagonistas. Y déjame decirte que el protagonista en esta vida como creyentes, el protagonista es el Señor Jesucristo, el que murió por nosotros, el que dio su vida por nosotros. Después el Señor dice: tome su cruz cada día y sígame. Y entonces, mi hermano, pues el tomar la cruz es una decisión. El negarnos a nosotros mismos es una decisión. Pero, ¿sabes una cosa? Toma la cruz y verás que tomando la cruz vas haciendo dos cosas. Te vas negando a ti mismo y le vas dando el primer lugar a otra persona y le vas dando el primer lugar al Señor Jesús, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Le vas dando el primer lugar al Espíritu Santo de Dios que te dirige tu vida. Le vas a dar ese primer lugar. Cuando tomas la cruz, empiezas a negarte a ti mismo. Empiezas la obediencia al Señor. Empiezas a amarlo. Porque mientras tanto,
Uno como creyente, como hijo de Dios, nacido de nuevo, hermano. Pero como tiene la mirada todavía en las cosas que el enemigo nos puede pintar y que están en el mundo, y donde yo me puedo satisfacer de aquellas cosas que el mundo me ofrece, entonces todavía no amo al Señor. Pero cuando yo tomo la cruz y empiezo a morir, empiezo a entregar todo aquello que no te agrada, Señor, allí me estoy negando a mí mismo. Cuando yo entrego la contienda que me fascina tanto y que no me dejo de nadie, y al que me diga cualquier cosa también le respondo, y hasta muchas veces con groserías le responden. Cuando yo entrego esto, estoy muriendo, estoy negándome a mí mismo y estoy clavando ese hombre viejo en la cruz. Aleluya, porque empiezo a amarte, porque deseo complacerte, porque deseo obedecerte. Allí empiezo a negarme, porque me complacía a mí mismo, porque deseaba lo mío, porque quería lo mío, porque deseaba todo lo mío y no me dejaba de nadie. Y hasta aún humillar a otros con lo que tenía yo. El negarme a mí mismo va relacionado con la cruz. Cuando llevas cruz, te niegas. Porque si no llevas cruz, no te puedes negar, porque sigues primero yo. Es que ella me hizo esto, es que él me dijo aquello, es que no puedo soportar esto. No te has negado a ti mismo. No has llevado cruz. Y entonces el Señor, después de que dice, toma su cruz cada día, sígueme. Y esto es muy tremendo, mi hermano, porque el Señor dice, sígueme. Y el seguirlo a Él es que debo de subir al monte, y allí en el Calvario, allí en el monte de Dios, en el monte santo de Dios, allí ser crucificado y morir, para después resucitar. El nacimiento del Espíritu. Porque el Señor dice, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua, que es el caminar en su palabra, el seguirlo en su palabra, en su discipulado, y el que no nazca del Espíritu, que es la resurrección después de esa muerte en la cruz nuestra. Y como podemos apreciar en su palabra que aún el Señor allí en la cruz entregó aún lo que le quedaba, entregó a su madre, entregó su espíritu, lo entregó todo. Cuando muere uno, entrega todo. Al Señor lo entrega todo, hermano. Se lo entrega a Él todo. Y Él te resucita. Él te resucita. El Espíritu Santo te resucita. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya, aleluya. Y ahí es donde opera lo que dice Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos maduros. Estos son hijos maduros de Dios. Allá en Juan, cuando nacemos de nuevo, porque el Señor le dijo a Nicodemo, en el versículo 3 le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Este nacimiento de nuevo lo podemos ver en Juan. En primera de Juan, capítulo 12, lo podemos ver donde el Señor nos habla de ese nacimiento de nuevo y dice que todo aquel, hermano, todo aquel que cree, todo aquel que lo recibe, ese es nacido de nuevo, ese es nacido de Dios. Y me llama la atención cuando dice el Señor, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dos condiciones de creer en su nombre, óigalo bien, en su nombre, en sus atributos, en lo que es Él, en lo que hace Él, en lo que pide Él. Ese es su nombre. Si tú te dicen un nombre, ¿te acordás de tal persona? Y dice, no, yo no me acuerdo. ¿Quién es? Contame, decime algo de él para poder saber de quién es que tú me dices. ¿Te acordás de esa persona que cantaba tan bonito allá? Y que esa voz era tan tremenda. ¿Te acordás de esa mujer? ¿Te acordás de que ella es así, así, así? Ah, sí, ya me acuerdo. Entonces aquí nos está diciendo esto, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto no es un engendramiento, esto es un engendramiento de parte de Dios, no de parte de los hombres. El hombre no tiene nada allí. En ese nacimiento de nuevo, el hombre no tiene parte allí. Es el Señor y es el que Él escoge. Porque el Señor mismo dice, nadie puede venir a mí. Ahí en Juan 6 dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Él lo dice. Y no soy yo, es la palabra de Dios. En Juan 6 nos dice, en el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese nacimiento de nuevo es evidente, pero muchos les puede más el mundo. A muchos les puede más el mundo y les puede más los deseos de la carne y todo ello, que prestar atención a lo que el Señor hizo en sus vidas. Y no es una repetición de una oración. Mis hermanos, el Señor le dijo a Nicodemo, allí en Juan 3 le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua, o sea, la palabra, el caminar en la obediencia, y tienes que nacer del Espíritu. Lo mismo que el Señor nos dice allí en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo, se pierde a sí mismo? Y mire, mi hermano, yo leyendo la palabra y en la misma oración también, me quedaba aterrado y le dije, Señor, tan tremendo esto. Porque ahí en Juan 12, versículo 9, allí unas versiones dicen el complot contra Lázaro. Y dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, óigalo bien, no fue solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Óigalo bien, es que dice también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y esta palabra me llama mucho la atención. Dice en el versículo 11, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La pregunta es esta: ¿de qué se apartaban los judíos? Esa es la pregunta. No te olvides que en Juan 9, el ciego de nacimiento, lo expulsaron de la sinagoga, lo expulsaron de ese lugar. No podía entrar más. Allí en Juan 9, ese ciego de nacimiento, a él lo expulsaron. Y se encontró con Jesús después de que lo expulsaron de la sinagoga. Y el Señor se encontró con él. Jesús había, sabiendo, en el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Esto es precioso, mis hermanos, como el Señor Jesús se le manifiesta a ese varón. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Oh Rey Santo, Señor. Esto es precioso, mis hermanos. Y por eso muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y por supuesto, iban a su cátedra. Entonces, mi hermano, aquí dejemos de entender que Jesús había resucitado a Lázaro. Este varón había muerto. Y asimismo, nosotros debemos de llevar la cruz. Y como el apóstol Pablo lo dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aún lo dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Aún hay cosas, mis hermanos, estando allí crucificados hay que entregar, porque todavía vive cosas en la carne.
Y necesitamos morir y ser resucitados, como fue resucitado el Señor Jesús, como fue resucitado Lázaro, mi hermano. Y uno resucitado, o sea, nacer del Espíritu, uno resucitado, hermano, pues lo buscan para matarlo. Y no es solamente el maligno que quiera buscarnos para matarnos, sino también la religiosidad. La religiosidad, así como expulsaron al ciego de nacimiento, déjeme decirle que, hermanos, aquí me llama la atención porque los papás del ciego de nacimiento le preguntaron a ellos. En el versículo 19 nos dice: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que era ciego de nacimiento? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hermano, un resucitado lo buscan para matar. La religión lo buscará para matar. Cuando las cosas se te van volviendo cotidianas y te vas perdiendo ese deseo de buscar al Señor, y cuando no tienes ese sentido vivo de por qué vivir para el Señor, la religión te está matando. Cuando no es un deseo el de buscar del Señor, cuando no hay ese deseo, cuando no hay la religión, el desaliento, el desánimo, te está matando. Y más tremendo es que eres resucitado. Ya has abandonado muchas cosas, mis hermanos. Y lo otro es el maligno. ¿Sabes por qué el maligno busca a los resucitados? Busca a los recién nacidos, sí. Pero también busca a los resucitados, busca a todos aquellos que han nacido de nuevo. Desde allí empieza el maligno a buscar. ¿Sabes una cosa? También con el Señor Jesús hicieron complot. Hicieron ese complot del Señor Jesús para matarlo. Ahí lo podemos ver en Juan capítulo 11. En el versículo 45 nos dice la palabra complot para matar a Jesús. Y dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de los que fueron, mire hermanos, esto es muy tremendo porque se está hablando ya de la labor que el Señor había hecho de resucitar a Lázaro. Y dice que, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo porque vieron todas esas cosas, pero sin embargo, así como ese paralítico que estaba en el pórtico de Bethesda, allá en esa piscina, y donde el Señor va y entra allá y lo sana ese en Juan 5. Y el Señor
Cuando se dio cuenta que era el Señor Jesús el que le había dicho, toma tu lecho y anda, porque le preguntaban, ¿quién te dijo eso? Y yo no sé, pero cuando supo, dijo, es Jesús. Y el Señor le dijo, mira, yo te aconsejo que dejes de pecar, porque si no se te viene algo peor. Aquí, estos hombres, en el versículo 46 dice que fueron algunos de los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Esto es muy tremendo, hermanos. Conocían al Señor Jesús, sabían de quién era hijo. Y sin embargo, hermanos, la oposición tan tremenda. Eso es muy tremendo. Y entonces dice aquí en el versículo 48, dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y así no fue. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote en aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Óigalo bien, ustedes no saben nada, ni pensáis que si nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Estaba profetizando, como lo dice en el versículo 51, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios. Óigalo bien, a los hijos de Dios. O sea, judíos y gentiles que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Qué hace una persona que vive en el Espíritu? Una persona que ha nacido del Espíritu y vive en el Espíritu y que crece en el Espíritu a llegar a una madurez en el Espíritu, hermano. Porque así como se nace de nuevo y es un bebé espiritual y que hay que cambiarle pañales, asimismo el nacido del Espíritu también nace niño y tiene que aprender de este nacimiento del Espíritu. ¿Qué hace un nacido del Espíritu? ¿Qué hace un varón lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu? ¿Y quién más que el Señor Jesús, que lo podemos ver en toda su plenitud, manejando los 5 ministerios? El ministerio profético, mis hermanos, y tan tremendo porque Él lo dice allí en Juan 5:43, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. ¿No vendrá el anticristo en su propio nombre? ¿Y lo recibirán y lo engañarán al pueblo de Israel? Pero el Señor en su misericordia lo ayudará, a la nación la ayudará y la llevará al desierto y allá la sustentará por 3 años y medio. Estaba
profetizando, y profetizó del templo que lo destruirían. El Señor profetizó muchas cosas. Mateo 24 es la profecía de la venida del Señor y de todo lo que iba a acontecer a la iglesia. En el ministerio de maestro, en Mateo capítulo 4, versículo 28 y 29 nos dice que estaba hablando acerca de los dos cimientos, ustedes lo saben, del hombre que construye en la arena y el hombre que construye en la roca. Y terminó de dar esa parábola. Y en el versículo 28 dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y hermanos, en el ministerio evangelístico, el Señor nos habla y dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el pan y murieron, el que come este pan vivirá eternamente. Esto nos lo dice en Juan 6:58. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y él decía, arrepentíos. ¿Sí? Él decía, arrepentíos. Desde que comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús andaba por el mar de Galilea y vio a unos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés, a su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto es el ministerio evangelístico, y que pesca peces, llama peces y llama a ser pescadores de hombres. Esto nos lo dice en Mateo, mis hermanos, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y hermanos, en Juan 10 nos dice el Señor, en el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja que las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las ovejas mías me conocen. Oiga, hay un mutuo conocimiento. El Señor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Porque le decía al pueblo de Israel, le decía al pueblo a los judíos les decía, tengo otro redil. Los gentiles, tengo otro redil. Y también debo de traerlas y oirán mi voz y habrá un solo rebaño, mis hermanos. Es el Señor el que lo dice, y un solo pastor. Esa es la iglesia, mis hermanos. La iglesia está conformada por judíos y gentiles. Este es el único rebaño que el Señor dice, y el pastor es el Señor Jesús. Él desarrolló los 5 ministerios. Él fue el precursor de los 5 ministerios, mis hermanos. Y Él aún resucitó a muertos.
resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro. Y como dice el apóstol Juan, no habían libros en el mundo para escribir todo aquello que el Señor Jesús hizo. Pero ¿sabe una cosa? Así como el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de la palabra, pues el mismo Señor Jesús caminaba por las aguas. Allí en Juan 6:16 muestra de cómo el Señor caminaba por las aguas, o sea, caminó en la obediencia a lo que el Señor le dijo. Él caminó en el mandamiento, en el decreto, ¿sí? En la ordenanza. El Señor caminó en lo que el Padre le dijo, caminó sobre las aguas. El Señor reprendía los vientos y decían, ¿quién es este que aún los vientos se le someten? Déjeme decirle que uno que ha nacido del Espíritu, que uno que camina en el Espíritu, hace estas cosas, mis hermanos. Multiplica los peces y los panes, transforma el agua en vino. Y esto estábamos hablando en el discipulado, mis hermanos, de que el Señor mostraba muchas tinajas de agua, así como en la boda. Allí en Juan 2 habían tinajas, 6 tinajas de agua, las llenaron, 6 en número de hombre, pero aún era agua. Tú puedes tener mucha agua, pero ¿y si das agua? Creo que debe de haber una transformación en tu vida. Ese agua debe hacer una transformación en tu vida. Ese agua debe de producirse, de transformarse en vino, mis hermanos. Ese agua debe transformarse en vino para que puedas dar ese gozo, para que puedas ayudar a otro y no dar agua de la que yo oigo y de eso mismo doy. No, hermano, tiene que ser trabajada en nuestro interior, trabajada. Este agua debe ser procesada, mi hermano. Este agua debe ser digerida. Este agua debe ser trabajada en nuestro ser y producir una experiencia de esa palabra que nos ha dado el Señor, que nos han enseñado. Esa palabra debe producir gozo y para que otros se gocen también. Si nosotros vemos cuando el Señor resucitó, vemos, mis hermanos, que las mujeres fueron llevadas a un lugar, y yo lo hablé en ese tiempo de la mujer en el ministerio. Déjeme decirle, mi hermano, que el Señor colocó a la mujer en una posición de privilegio, pero son unas mujeres que también están resucitadas, son unas mujeres que viven en el Espíritu, mis hermanos, porque Él consoló a las mujeres que fueron, que madrugaron a ver si el Señor, a dónde lo habían colocado, y cuando lo encontraron resucitado. Y ¿saben una cosa, mis hermanos? El Señor envió a María, la envió a que le dijera a los discípulos, óigalo bien, de que les dijera que Él había resucitado. En Juan capítulo 20, versículo 15 nos dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermano, el Señor, un resucitado, uno guiado por el Espíritu, uno que ha nacido del Espíritu, consuela y aún le da lugar a las mujeres enviándolas. Y podemos ver a los que iban en el camino a Emaús también, un resucitado los vuelve en sí. Porque aún, mis hermanos, eso es muy tremendo, porque ellos mismos dicen, aunque también allí, esto lo dice en Lucas capítulo 24, versículo 22, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces el Señor Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les fue relatando y le fue diciendo, y cuando ellos, hermanos, lo invitaron al Señor a comer porque ya era de noche, cuando estaba partiendo el pan, ellos reconocieron a Jesús y Jesús desapareció. Y se fueron a Jerusalén nuevamente a avisarle a sus discípulos y a decirles que el Señor había resucitado. Y después allí mismo, en esa misma noche, en ese mismo día, en ese primer día de resurrección, se le apareció a los discípulos. La labor de un nacido del Espíritu, la labor de un resucitado, mi hermano, es de atraer a aquellos que se han apartado del camino, como los de Emaús, que aún diciéndoles no creyeron. La labor de un nacido del Espíritu, la labor de un resucitado, aún es volver a Tomás de su incredulidad, mis hermanos, porque allí en Juan 20, allí nos dice, hermanos, de cómo el Señor le dijo a Tomás. Y esto es muy tremendo, hermanos, porque en la primera vez que el Señor se les manifestó, Él no estaba. Y le contaron que el Señor Jesús había estado, pero él no creía. Y ahí en Juan 20, 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo o mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Allí el Señor sopló sobre ellos el Espíritu y Tomás no estaba allí, hermanos. Y le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, óigalo bien, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego le dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acércate tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Tomás entonces le respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya, Señor, porque somos bienaventurados. Y hermano, el Señor reúne a sus discípulos
y sopla sobre ellos el Espíritu Santo, mis hermanos. Esto es precioso lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nosotros somos privilegiados porque cuando nacemos de nuevo nos dan de su Espíritu, pero el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo, hermanos. Y mis hermanos, déjenme decirles, mis hermanos, que aún un resucitado imparte del Espíritu Santo en otro. En la voluntad del Señor imparte, sopla de su Espíritu, sopla del Espíritu Santo sobre ellos, así como el Señor Jesús. Y usted puede ver cómo los discípulos imponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo. O cuando estaban aún predicando, hablando del Señor Jesús, y venía sobre ellos el Espíritu Santo. Y como último, hermanos, quiero que miremos esto de Juan 21. En el versículo 15 nos dice: cuando pues desayunaron, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Mire, hermanos, la gran diferencia. El Señor le está diciendo que si lo ama, y Pedro contesta que lo quiere. Le dice: apacienta mis corderitos. Versículo 16. De nuevo le dice por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Segunda vez. Le dice: pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya le cambió el verbo. Primero le preguntaba que me amas, ahora le dijo: ¿me quieres? Pedro, entristecido de que la tercera vez le preguntaba: ¿me quieres? Le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Hermanos, recordemos que Pedro había negado al Señor Jesús 3 veces por su vida, porque él quiso salvar su vida y lo negó. Aún no lo amaba. Aún no lo amaba lo suficiente porque lo negó y no expuso su vida por él, como lo había dicho antes. Sin embargo, hermanos, el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Y el Señor le dice en el versículo 18, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y caminabas a donde querías. Óigalo bien, o sea, como uno quiere caminar en Cristo Jesús cuando uno nace de nuevo y todavía no es guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermano, y camina a donde quiere que uno va, sin pedir permiso ni nada. Pero cuando envejezcas, o sea, cuando haya madurez en tu vida, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. O sea, este es el Espíritu Santo. O sea, tendremos que llegar a una madurez para que nosotros extendamos nuestras manos y nos ciña otro. Y el Señor le dice después, en el versículo 19, esto dijo dando a entender de qué clase de muerte glorificaría a Dios. Mire, mi hermano, que el morir glorifica a Dios. Si tú no mueres, mi hermano, si sigues en la carne, si tú no llevas la cruz, no glorificas al Señor. Si no te produces el fruto del Espíritu, no glorificas a Dios. Y dice el Señor, y habiendo dicho esto, le dice: sígueme. Que es lo que nos dice en Lucas 9:23, que si no te niegas a ti mismo,
si no tomas su cruz y le sigues. Y entonces es tremendo que el Señor le diga a Pedro, sígueme. Y entonces esto es lo que nosotros podemos hablar sobre la confirmación del servicio, donde a él caminaba en una apostasía, mis hermanos, una apostasía reversible, se devolvió y buscó al Señor. Esto lo hace un resucitado. A los que de él le entregaron, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Él atrajo a sí mismo otra vez nuevamente a Pedro. Pero lo más tremendo de esto es que le habla de ser ceñido por otro, por el Espíritu Santo, y que lo llevaría donde no quería. También le dijo que de qué muerte tenía que morir, o sea, la cruz. Y también le dijo, sígueme. Hermano, es algo que nosotros debemos de prestar atención de lo que el Señor nos está hablando. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Rey. Señor, bendito Rey, aún los amigos del Señor Jesús, como Lázaro, Señor, tuvieron que morir, Señor, y resucitar. Aún los amigos era necesario que muriera y resucitara, Señor. Asimismo Pedro, Señor, un escogido, Señor, de entre la multitud, Señor, uno de los 12 o de los 11, Señor. Y también era necesario que le anunciara, Señor, de que iba a ser guiado por el Espíritu Santo, de que tendría que morir y que lo siguiera. Señor, gracias. Gracias, Rey Santo, Señor, porque aún pudimos ver, Señor, que ellos necesitaban también ser formados, que ellos necesitaban también morir, que ellos necesitaban también nacer del Espíritu, Señor. Así como tú nos hablas hoy, Señor, a nuestras vidas, Rey, para poder manifestar tu gloria y glorificar al Padre, Señor. Oh Rey Santo, que seamos valientes, Señor. Que seamos valientes, así como tú le dijiste a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Tú nos hablas a nosotros hoy, Rey, para que tomemos, Señor, este caminar tuyo, Rey, porque muy pronto está tu venida, Señor, y muy pronto está la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, Señor. Muy pronto está la lluvia postrera, Señor. Muy pronto está, Señor, el vino nuevo que se derramará en odre nuevo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.